sistema renal. Cuando hablamos del sistema renal, lógicamente vamos a evaluarlo con el órgano conocido como riñón y en las vías excretorias, que son fundamentalmente uréteres, vejiga y uretra. El riñón, por decirlo de una manera sencilla, es un par de órganos ubicados en el retroperitoneo, son de consistencia firme, más o menos miden 12 por 6 por 3 centímetros cada uno de ellos. En general, se dice que el riñón derecho se encuentra ubicado por debajo de la altura del riñón izquierdo y es ligeramente más pequeño por la presencia también del hígado en ese sector. En el polo superior ambos van a tener la presencia, van a contar con la presencia de la glándula suprarrenal. Están contenidos en una cápsula, la cápsula suprarrenal, que está cubierta completamente por grasa. ¿Por qué? Porque obviamente al ser un órgano noble, un órgano muy importante, tiene que estar protegido contra eventos traumáticos. Están en una ubicación bilateral, es simétrico, por decirlo de alguna manera, pesan más o menos 120 gramos cada uno de ellos, son, ya les dije, de consistencia firme, tienen una coloración superficial rojo-vinosa y básicamente son estructuras morfológicamente muy lisas y sus bordes son de aspecto convexo, salvo el borde interno que se mira uno al otro, que es de tipo cóncavo. Y esta concavidad le permite justamente en la parte media tener una estructura llamada ilio. El ilio es el lugar por el cual entran y salen vasos principales como las arterias renales, la vena renal y también una estructura de eliminación, digamos, de la orina, que es la perirenal y el uréter a continuación. Hacia la parte profunda del riñón, este ilio se va a continuar con un espacio llamado seno renal, que usualmente está ocupado por tejido adiposo, por grasa, también a medida de protección. Cuando se hace el corte longitudinal, vamos a ver una imagen. Cuando se realiza el corte longitudinal, comenzamos a apreciar macroscópicamente algunas características del parénquima renal. Tiene una especie de franja en todo lo que es la periferia del riñón. Esta franja es conocida como corteza. Esta corteza se adentra hacia la parte central a manera de columnas, que son las columnas renales, que ya vamos a ver después qué otro nombre tienen y qué características van a presentar. Entre las columnas tenemos nosotros unas formas piramidales, las pirámides medulares. Estas pirámides, la base se encuentra dirigida hacia la corteza y el vértice se encuentra dirigida hacia la parte ilial, hacia la parte central. Estos vértices básicamente va a ser una superficie perforada por unos conductos, en número de 20 aproximadamente, que van a liberar el producto de la filtración hacia lo que son las cálices menores. La reunión de las cálices menores van a dar lugar a las cálices mayores y finalmente estas cálices mayores, que son el número de 3 o 4, se unen y forman la pelvis renal, que al final la pelvis renal, a manera de embudo, se va a adelgazar y va a conformar lo que son los uréteres, uno a cada lado, y que van a trasladar la orina desde los riñones hacia la vejiga, que es el lugar de almacenamiento. Entonces, ¿qué tenemos? Que este riñón, decimos nosotros que embriológicamente es una estructura lobular. Son 8, 10, hasta 12 lóbulos que se forman embriológicamente y que después, conforme vamos alcanzando nuestro desarrollo, vamos madurando, alcanzan a tener una superficie bastante lisa. Sin embargo, no todas son lisas. Como ustedes pueden ver acá, todavía mantiene su aspecto lobulado, ¿no? La superficie del riñón generalmente es completamente lisa. Además, podemos encontrar algunas otras estructuras que pueden ser congénitas, que vienen con nosotros al nacimiento, o se pueden ir adquiriendo por algún evento infeccioso, traumático, inflamatorio o incluso tumoral. Estas estructuras que ustedes ven acá, como si fuesen bolsitas de un líquido ceroso translúcido, son famosamente conocidas como quistes.
son de naturaleza benigna. Uno ni siquiera se da cuenta que los tiene. ¿No? Si no es por un examen, una ecografía, una tomografía, no sabe que están presentes estos quistes, se muere de viejo, se muere por cualquier otra cosa y nunca le significó nada. ¿Okay? Entonces, ¿qué más tenemos? Básicamente el seno renal, que ya les había mencionado, usualmente se ocupa también por tejido adiposo. Y todo el riñón está cubierto por una cápsula, la cápsula renal, que es básicamente conformado por tejido conectivo denso de tipo irregular y también cuenta con fibras elásticas y fibras musculares lisas también escasos, ¿no? Esta cápsula es fácilmente desprendible del riñón. Luego nosotros vamos a ver, ya no solamente de manera macroscópica, sino microscópicamente, cómo va a estar conformado el riñón. Pero primero vamos a determinar algunas cosas. Habíamos mencionado nosotros que después de lo que es la corteza y las columnas, van a haber la presencia de las pirámides. Pirámides conocidas como pirámides renales o simplemente pirámides medulares. Cualquiera de los dos nombres es correcto para motivo de examen. ¿Qué más tenemos? Dentro de lo que son las pirámides, la base que está dirigida hacia lo que es la corteza, apunta hacia la corteza, es conocida esta base como borde córtico medular. ¿Por qué? Porque está entre la corteza y la médula, borde córtico medular. Y lo que es la punta o vértice se conoce como papila renal. Esta papila renal está perforada por una abertura de más o menos 20 conductos, denominados conductos de Bellini. Todo lo que tenga nombre propio, por favor, apréndanse. ¿Sí? Eso viene en el examen. Y les pido, nombres propios se escribe con letra mayúscula. ¿Correcto? No quiero Bellini con B minúscula, como lo están haciendo. ¿Okay? Nombres propios con mayúscula, por favor. Algo más, ahí tenemos nosotros las pirámides medulares o renales, y entre cada pirámide va a haber un espacio que es la proyección de la corteza. Esas columnas son llamadas columnas corticales o columnas de Berti. También, repito, nombre propio. Acostumbrémonos a eso. Dentro de lo que era la pirámide, la papila renal se abre hacia lo que es un cáliz menor. 2 a 3 cálices menores se unen y forman un cáliz mayor. Después, esos 3 o 4 cálices mayores se van a reunir, van a confluir entre ellos y van a formar lo que se conoce como pelvis renal. Que finalmente la pelvis renal se continúa con lo que es el ureter. Ahora, ese segmento de corteza que va a recurrir a la porción, digamos, a la base de la pirámide renal, se va a conocer como arco cortical. Y eso es importante para después definir cuáles son las estructuras que van a formar un lóbulo renal. El lóbulo del riñón, o lóbulo renal, va a estar formado por 4 estructuras histológicas bien marcadas. Lo principal, una pirámide renal. ¿Qué hay a los costados de la pirámide renal? Las columnas de Berti o columnas corticales, ¿correcto? Y encima de la pirámide renal tenemos nosotros el arco cortical. Entonces, ¿cómo está formado el lóbulo del riñón? Por una pirámide renal, por 2 columnas corticales o columnas de Berti y un arco cortical. No se olviden, por favor, ¿ya? Corteza y médula son los 2 componentes del parénquima renal. La corteza, ¿cómo vamos a saber nosotros que estamos evaluando una corteza renal? Por la presencia de una estructura conocida como corpúsculo renal. Son esos ovillos, esas estructuras redondeadas, ¿no?, formadas por capilares o vasos sanguíneos. Es la estructura representativa de la corteza renal. Si nosotros vemos corpúsculos, estamos en corteza. Si no vemos corpúsculos, estamos en médula. Así de sencillo.
¿Qué otra cosa vamos a ver a nivel cortical? Laberintos corticales, que van a estar formados por los túbulos contornidos. Cada túbulo tiene algunos aspectos característicos que nos iremos evaluando la próxima semana para poder diferenciar entre cada uno de ellos. Y por último, una estructura conocida como rayo medular, que es fundamentalmente la continuación en la corteza de las pirámides renales, ¿no? De los tubos, de los conductos que aparecen en las pirámides renales. Entonces, ¿cómo se traduce eso? ¿Estamos ahí a nivel de corteza o de médula? Corteza. ¿A nivel de? Corteza. ¿Por qué? Porque están rayos medulares. Corpúsculos renales. Y todo eso con un corpúsculo renal. ¿Por qué estamos a nivel de corteza? Tenemos corpúsculos renales. Corpúsculos renales. Estoy a nivel de corteza. Perfecto. El resto son túbulos contorneados. Y en la parte central se encuentra el famoso rayo medular, que es fundamentalmente la continuación de los túbulos que vienen de la médula y se dirigen hacia la corteza. Entonces, esta estructura la vamos a visualizar en una de las láminas que les he traído. ¿Ya? Entonces, esto es el componente de la corteza renal. Ahora, lo que hemos visto anteriormente es el corte transversal, ¿sí? Porque los túbulos diversos los vemos solamente como una estructura formada por células que forman un anillo, túbulo, túbulo, túbulo. Pero si yo hago un corte longitudinal, estos son los túbulos, ¿correcto? Ahora, las estructuras corpúsculos renales siempre se van a ver como discos. ¿Por qué? Porque son estructuras redondeadas, como si fuesen un balón, es un corpúsculo, tridimensionalmente. Entonces, yo lo corte así o lo corte así, igual voy a tener un disco. Mientras que si yo corto un tubo, si lo corto por arriba, voy a ver solamente el borde. Y si lo corto a lo largo, voy a ver todo esto. Entonces, corte longitudinal, lo anterior fue corte transversal de un rayo medular. El loculinio del riñón, hemos mencionado cuáles son los elementos que lo forman. Igual hacia el lado izquierdo están ahí un corte transversal, lo que es un rayo medular, que es el izquierdo el corte longitudinal. Realmente la misma imagen. Esto es un poquito controversial desde el punto de vista bibliográfico. Cuando uno menciona túbulos uriníferos, estos vienen a ser la unidad funcional del riñón. ¿Según quién? Según Gardner. ¿Qué es lo que nos dice Gardner? Que el túbulo urinífero está formado por dos estructuras fundamentales, la nefrona y los túbulos colectores. La nefrona a su vez nos dice que está formado por el corpúsculo renal y la porción tubular. El corpúsculo renal a su vez todos sabemos que está formado por el glomérulo y una capa que los envuelve, la cápsula de Bowman. Mientras que la porción tubular va a estar compuesta por túbulos proximales, distales y los extremos delgados de la salpinga. Y además de esto le suman la otra estructura llamada túbulos colectores. Sin embargo, para la mayoría de, digamos, gente que se dedica a la parte bibliográfica, el túbulo urinífero está formado por la nefrona sencillamente. Y esta nefrona va a estar formado por corpúsculo renal y la porción tubular que va a incluir los túbulos colectores. Lean ustedes el libro que deseen. El asunto es que tienen que encontrar todas estas estructuras. ¿Sí? Y nos olvidamos de la disposición. Al menos para la parte práctica. Ustedes reconocen la estructura, eso es suficiente. Ahora, vimos corteza, ahora vamos a ver médula. Hacia arriba corteza, ¿por qué? Porque están los corpúsculos. Hacia abajo médula, ¿por qué? No hay corpúsculos. Solamente vamos a observar o evaluar túbulos, nada más. Ahora, la médula va a tener una zona externa y una zona interna.
En la zona externa va a haber la mayor variabilidad de tipos de conducto, de características de los conductos. Vamos a tener un asa de Henle en su porción descendente, tanto porción gruesa como porción delgada. En su porción ascendente solamente porción gruesa. Tenemos túbulo colector y así sucesivamente. Entonces tenemos varios elementos. Mientras que en la médula interna solamente vamos a tener dos tipos de túbulos. Uno bien grueso, bien amplio, cuya luz es bastante prominente y cuyas células son muy uniformes entre ellas, de tipo cúbico, no tan altos, son cúbicos nada más, la luz bien determinada, bien definida, limpia, y son bastante grandes o gruesos en relación al resto de estructuras tubulares. ¿Qué otra estructura tubular tenemos? Asa de Henle. ¿Qué porción? Delgada. Entonces, si yo comparo asa de Henle con túbulo colector, obviamente hay una diferencia muy marcada. Y las asas de Henle están conformadas básicamente sus paredes por 2, 3 o 4 células nada más. ¿De qué tipo? Plano. Por consiguiente, va a haber una marcada diferencia entre una y otra que va a permitirnos reconocerlos de manera muy fácil, muy sencilla. Vamos a ir viendo algunas imágenes. Esta imagen corresponde a lo que es la médula externa del riñón. Como ven ustedes, es bastante complicado poder ir diferenciando una de otra. Sin embargo, ya vamos a hacer el ejercicio la próxima semana de tratar de reconocer algunas estructuras por el tipo de células que lo conforman, por el tipo de luz que tiene, por el color de su citoplasma, por la altura o el tamaño de sus células. Todo eso debe ser importante para nosotros para aprender a valorar y poder definir qué tipo de túbulo estamos viendo. Miren, por ejemplo, solamente en esto nos va a servir para comparar, nada más. El objetivo de esta semana no es darle nombre todavía, pero sí nos va a servir para comparar. Miren, comparen este túbulo con este túbulo. Esto es más pequeño, esto es más grande. La luz, si bien es cierto, es pequeña, es bien definida. Aquí la luz es más amplia, pero muy irregular, como estrellada. Las células son más grandes, citoplasma más rosado. Aquí las células son bastante pequeñas. ¿Hay diferencia entre ellas? Claro que sí. Veamos este túbulo. Miren ustedes, la luz también es regularmente definida. Las células son de tipo cúbico, muy geométricas, y su citoplasma es bastante claro. ¿Sí? Es bastante claro en relación incluso a esta y a esta de acá. Entonces es otro tipo de túbulo. Puede ser túbulo colector, puede ser un túbulo proximal, un túbulo distal. Pero eso ya lo iremos viendo la próxima semana, ¿correcto? Tenemos varias formas de túbulo. La siguiente sí es mucho más fácil de reconocer. Médula interna del riñón. Dijimos que había dos tipos de túbulo fundamentalmente. Túbulo colector y asa delgada de Henle. Dijimos que el túbulo colector es bastante grande, grueso, la luz es bastante definida y amplia, las células que lo conforman son bastante homogéneas, entre ellas son de tipo cúbico, bien ordenaditas, bien enfiladitas, mientras que asa delgada de Henle está formado por 3, 2 o hasta 4 células de tipo plano, epitelio simple plano. Es una estructura bastante sencilla, de pared delgada, asa de Henle. Entonces, si yo ubico estas estructuras, túbulo colector y asa de Henle, ¿estoy en dónde? En la Médula interna. interna. Así es sencillo, ¿no? ¿En dónde estoy? ¿Por qué? Ah, por los rayos globulares. Por los corpúsculos principalmente, ¿no? Hacia acá la cápsula, que hemos dicho está formado por tejido conectivo y también algunas fibras musculares aisladas. Aquí tenemos los diferentes corpúsculos y el resto son túbulos también que están presentes. Ahora,
vamos a aplicar en lo que corresponde a los corpúsculos renales. Los corpúsculos hemos dicho nosotros que está formado por el glomérulo, que es el ovillo, básicamente el ovillo vascular, y también por la cápsula renal, ¿verdad? Todos los corpúsculos renales van a tener dos polos. Un polo conocido como el polo vascular, a través del cual ingresan y salen las arteriolas, ¿no? Y está próximo también a un túbulo contorneado distal, y el polo urinario, que básicamente es la proximidad del túbulo contorneado proximal, ¿correcto? Muy bien, ahora organicemos esto. Polo vascular. Hemos dicho que ahí, por ese lado, van a ingresar y salir los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos que entran y salen son las arteriolas, las arteriolas aferentes. Llegan, ingresan, traen la sangre sistémica. ¿Para qué? Para ser filtrada. Esta arteriola aferente va a dividirse en penachos, pequeñas ramificaciones arteriolares, que van a dar lugar justamente a estos penachos, a estos lobulillos. Además del capilar sanguíneo que van a formar, que el capilar ya sabemos nosotros que es un endotelio, ¿sí? ¿Y un endotelio de qué tipo? ¿Un capilar de qué tipo vamos a tener allí? Fenestral, ¿correcto? Fenestral. Porque vamos a realizar intercambio de iones, moléculas pequeñas. Además de eso, van a haber otros elementos que conforman una estructura llamada membrana de filtración. Vamos a tener nosotros una lámina basal y también los podocitos. Pero en general, vamos a encontrar nosotros tres tipos de células a nivel del ovillo glomerular: las células endoteliales, las células mesangiales y los podocitos. Los podocitos que conforman la hoja visceral de la cápsula del ovillo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, hacen su red vascular, filtran y nuevamente se reagrupan y salen del ovillo glomerular, del corpúsculo, a través de la arteriola eferente, llevando ya la sangre filtrada hacia la circulación sistémica, ¿correcto? Ahora, todo lo filtrado por esta membrana de filtración va a parar ¿a dónde? Al espacio glomerular o espacio de Bowman, espacio urinario. Pero ese espacio es limitado, no puede permanecer allí. Va a ser evacuado a través de qué estructura? A nivel de lo que es el polo urinario, a través del túbulo proximal. Y listo. Así de sencillo. Ahora lo vamos a ver en láminas, ¿correcto? ¿Corteza o médula? ¿Por qué? Porque no hay los Corpúsculo renal. Muy bien. Entonces hemos dicho que el corpúsculo está formado por el glomérulo más la cápsula de Bowman. Muy bien. Tenemos entonces nosotros este glomérulo que es el ovillo vascular, básicamente, formado por capilares que provienen de la arteriola aferente. Perfecto. Después tenemos un espacio conocido como el espacio de Bowman y esta hoja parietal conocida como cápsula de Bowman. Perfecto. El resto son túbulos de la corteza, que vienen a ser la parte contorneada, ¿verdad? Y túbulos conectores también. A la izquierda tenemos un esquema, un dibujo básicamente, en la cual están las dos arteriolas, tanto la aferente como la eferente, que ingresan al corpúsculo renal atravesando lo que es la cápsula de Bowman y forman toda esa malla, esa red vascular, ¿sí? Que va a generar lógicamente el filtrado de la sangre que llega a nivel del riñón y la formación de la orina. Al costado tenemos nosotros una microfotografía electrónica de barrido en la cual podemos ver las estructuras, todo este ovillo, en la cual vamos a encontrar las diferentes estructuras como
los capilares sanguíneos, ¿no? Que tienen sus células endoteliales, el espacio mesangial con las células mesangiales y la matriz mesangial, y los podocitos con sus prolongaciones primarias y secundarias conocidas como pedicelios. Después tenemos todo este espacio conocido como espacio de Bowman o espacio urinario, y esto de acá conocido como cápsula de Bowman, ¿verdad? O la hoja parental de la cápsula de Bowman. Les mencioné que todo corpúsculo renal tiene dos polos, ¿sí? El polo vascular y el polo urinario. En el polo vascular vamos a encontrar nosotros, además de las arteriolas, tanto aferente como eferente, algunos espacios como el espacio yuxtaglomerular también, pero vamos a encontrar como referencia una estructura conocida como mácula densa, dependiente del túbulo contorneado distal. Perfecto. Esta mácula densa está representada por células que se están agrupando mucho más de lo que las demás, están como apiñadas, muy juntitas la una a la otra, como si estuvieran en una formación militar, lo que hace que las células sean un poquito más altas que las demás. Esas características me dicen a mí que estoy a nivel de lo que es la mácula densa. Perfecto. Luego comienzan ustedes a reconocer los tipos celulares. Hemos dicho, tenemos los podocitos, que son las células más grandes, las que engloban a las células endoteliales. Después tenemos las células endoteliales también, que son esta especie de anillos. Y después tenemos estas células que están rodeadas por una sustancia rosada, la matriz mesangial. Las células mesangiales. Estos tres tipos celulares ustedes tienen que reconocerlos porque son parte del examen. ¿Qué otras tenemos nosotros? Las células planas, el epitelio simple plano de la cápsula de Bowman. Perfecto. Y después tenemos nosotros acá algunas estructuras que podemos ir dándole nombre también. Tenemos, por ejemplo, a ver, vamos a comparar esta estructura tubular con la que está encimita, esta de acá, ¿sí? Miren ustedes, esta es una estructura en la cual las células son bastante grandes, su superficie libre o apical tiene microvellosidades, cilios, el citoplasma es rosado, intenso, bastante granular, y la luz del tubo es bastante irregular, estrellada e irregular. Miremos aquí. Las células tienen un citoplasma mucho más claro que lo de arriba, son células un poco más bajas, la luz es un poco más definida. Entonces, ¿hay diferencias o no entre uno y otro? El primero es túbulo contorneado proximal y el segundo es un túbulo contorneado distal. Entonces, ¿ya podemos diferenciar esos túbulos de la corteza? Sí, ¿verdad? Hemos avanzado en todo. Ojo, corpúsculo renal, también conocido como corpúsculo de Malpighi. Cualquiera de los dos nombres es correcto. En el examen puedo pedirles a ustedes que coloquen uno u otro, o yo referirme a esa estructura con uno u otro nombre. ¿Ya? Muy bien. Tenemos nuevamente lo que está señalado con la flecha negra gruesa, el polo vascular, representado por la llegada de la arteriola aferente y la salida de la arteriola eferente. Perfecto. Son las 10. El resto, bueno, todo este ovillo vascular conformado por las diferentes células, el espacio de Bowman, la cápsula de Bowman y las diferentes estructuras tubulares, ¿no? Distal, nuevamente, miren ustedes, las células un poco más bajas, citoplasma más claro, una luz más amplia, mientras que el proximal, las células más grandes, citoplasma eosinófilo, un borde muy irregular, que es básicamente por la presencia de los cilios, es estrellado irregular. Proximal y distal, túbulos distintos, características distintas. Nuevamente, corpúsculo renal. Aquí reconocer las células, nada más. ¿Qué serían estos? Podocitos.
podocitos, ¿sí? Células mesangiales y células endoteliales, ¿verdad? Células epitelio simple plano de la cápsula de Bowman o la hoja fibrosa de la cápsula de Bowman. El resto es un poquito más. Se ve también la mácula de esa. Esta imagen insinúa una y la otra sí está bien definida. Hacia acá podríamos decir que sería el polo vascular que insinúa que por aquí hubiese la mácula densa. Insinúa. Pero acá sí está bien definido. Este es el polo urinario. Tenemos el espacio de Bowman, la cápsula de Bowman y el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? A través del cual se da salida al producto de la filtración y va a continuar toda la secuencia en su seguimiento a nivel de lo que es los diferentes túbulos. Denme un par de minutos, voy al tercer piso y regreso, ¿ya?